Bien, jóvenes, ¿qué tal? Nuevamente, muy buenas tardes ahora. Lo que vamos a analizar es la peste bubónica o peste negra. También tienes que tener cuidado. Profe, que no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Ya? Acuérdate que esta gran peste va a tener hasta 3 variables. No te olvides. La fase negra, que te voy a explicar por qué se da, la fase bubónica, ¿ya? Y la fase en la cual se mezclaba solamente con el ambiente, el contagio directo, ¿no? A través de qué cosa? El aliento. ¿Ya? Acuérdate que esta peste va a ser muy formidable porque va a poder mutar, va a poder evolucionar. Hace un rato estaba hablando con los jóvenes que se engancharon temprano, le estaba explicando que vamos a hablar de una bacteria, ¿no? Lo que ahora estamos siendo nosotros atacados porque estamos inmersos en esta realidad es, hola, ¿qué tal? Es un virus, ¿ya? Pero nosotros vamos a analizar lo que es la bacteria Yersinia pestis, lo que es la peste bubónica. Ahora, cuando terminemos de ver este video o esta clase, nos vamos a dar cuenta de algo, mis queridos alumnos, que la verdad no hay nada mucho que diferenciar del pasado con el presente y que seguimos arrastrando la misma, ¿cómo te podría decir? La misma mediocridad del siglo XIV en este siglo XXI, y más aún en nuestro país, el Perú. Tú vas a decir, profe, pero lo que estoy viendo ahorita es casi lo mismo en el presente. Es decir, en los métodos, en el accionar de los gobernantes, de la misma sociedad nuestra. O sea que tú vas a decir, no vas a encontrar diferencia alguna, ¿ya? Y te vas a dar cuenta que seguimos arrastrando el mismo patrón de superstición y error social por los siglos de los siglos. Y no me digas amén, porque ahí se pecarías de blasfemo. Pero lamentablemente esta gran peste que se originó en el siglo XIV va a acabar con muchas ideas de que se tenían sobre Dios, sobre seres iluminados, sobre grandes reyes, ¿no? Sobre una sociedad intocable. Yo estoy por más de seguro que tu maestro, creo que Miguel o el profesor que tengas tú en lenguaje o literatura, te habrá explicado sobre lo que fue el Renacimiento y el humanismo. Con decirte que el humanismo y el Renacimiento se debe gracias a la gran peste bubónica, porque es la que va a cambiar la mentalidad de la época, ¿ya? Y va a poner en tela de juicio la divinidad, el poder del Papa, ¿ya? Y sobre todo esa idea de un Dios absolutista, un Dios que controla las enfermedades, controla los cataclismos, toda esa cuestión, se va a ir al tacho por la peste bubónica. ¿Ok? Y lo hemos experimentado hace poco, ya vamos a llegar a algunos ejemplos, aquí va a haber puro raje. Entonces, vamos a empezar, jóvenes, con el tema del día de hoy. Como aquí vemos, tenemos lo que es la etapa de la peste bubónica o lo que sería la peste negra. ¿Ok? Un ratito, déjame mover esto. Desde el año de 1346 a 1353, siglo XIV, la peste bubónica o la peste negra. Empezamos, presten atención y arranca así. Periodo de la historia euroasiática. Si tú crees que la peste bubónica solamente atacó Europa, estás muy equivocado. Va a atacar en un inicio a Asia. Acuérdate que todos estos grandes males tienen un origen, lamentablemente. Los asiáticos o los africanos. Ahora tú vas a decir, profesor, pero esa cuestión siempre ha estado presente. No olvides tú de algo, mi querido alumno y alumna, que son enfermedades endémicas. ¿Ya? ¿Qué es una enfermedad endémica? Propia de la zona. O sea que la peste es algo propio de algunas zonas, sí. Por eso se le llama enfermedades endémicas. Acá nosotros también en el Perú tenemos nuestras enfermedades endémicas, ¿ya? La malaria, ¿ya? Lo que es la fiebre amarilla son enfermedades endémicas, ¿ok? También la verruga. Aquí en la sierra tenemos lo que es la verruga, son enfermedades endémicas, son propias de la zona, que si lamentablemente no hay un control, ¿ya? Estas se pueden salir del sitio y expandirse hacia otros lugares. Entonces pasa a ser una pandemia cuando salen de su territorio. ¿Y en qué momento se llaman pandemia? Cuando atacan globalmente. ¿Ok? La enfermedad endémica pasa a ser epidemia cuando sale de su territorio y más allá de los límites y asola al planeta, se le llama pandemia. ¿Ok? No te olvides de esa cuestión.
Entonces, ¿qué tenemos acá? Periodo de la historia euroasiática en donde se va a registrar un gran descenso demográfico, es decir, muchas muertes, sobre todo en el continente europeo, debido a la presencia de un brote pandémico denominado la peste negra o bubónica, producida por la bacteria de la Yersinia pestis, la cual va a afectar a la población en general sin distinción social. Cuando digo distinción social me refiero sexo, seas mujer o hombre, igual te atacaba, distinción social, rico o pobre, igual se los llevaba, eh, creyente o no creyente, católico o no católico, igual se los llevaba, rico y pobre, igual se los llevaba. Es decir, esta enfermedad no conocía de distinciones sociales. Y esto se va a originar a mediados del siglo XIV. Pero ¿qué vamos a observar? La peste bubónica también tiene un antecedente y muchos libros no te lo tocan. Vamos al antecedente, el primer brote de lo que va a ser la peste bubónica. Tenemos que remontarnos, por lo menos casi unos 100 años atrás. Vamos con lo siguiente. Ahí está. Antecedentes de la enfermedad. La peste negra o bubónica, ¿ok? Hizo su presencia, según los registros históricos, entre los años del 541 hasta el año del 543, en la época del emperador Justiniano. Y yo sé que como tú eres un buen alumno de Historia Universal, sabes quién fue Justiniano, ¿no? Emperador, ¿de dónde? Del imperio, vale la redundancia, del imperio bizantino, con su capital Constantinopla. No te olvides, ¿ya? Ahí es el primer registro histórico. Ojo, la primera data histórica que se tiene sobre la peste bubónica no fue en el siglo XIV en Europa, fue en la época del emperador Justiniano, en la época de oro, justamente del imperio bizantino, en la época de Justiniano, apareció el brote de la peste. ¿Ya? Vamos a entender aquí. La peste provino de África. Acuérdate que ya te expliqué que son enfermedades endémicas. También la peste es propia de esa zona, de la zona de Etiopía. Profe, ¿dónde está Etiopía? Al sur de Egipto. ¿Te acuerdas tú de tu clase de Historia Universal de Egipto? Los faraones nubios, los faraones negros. De repente no has visto Rey Escorpión. Ahí está, La Roca. ¿Te acuerdas? Que La Roca fue ayudado por unos negritos. ¿Te acuerdas? Ah, perfecto, ya. El Rey Escorpión, ya. Esa gente, esa mancha, son negros. Esa época se le va a conocer como los faraones negros. ¿Ya? Vale decir que son los faraones de Nubia. ¿Ya? El desierto de Nubia, la zona de Nubia, actualmente es Etiopía, para que te des una idea del contexto en que estamos hablando. Entonces, la peste bubónica va a venir de esa zona, ¿hacia dónde? Hacia Egipto, y de Egipto a Constantinopla. Ahora, recordemos que para aquellas épocas, aquel que no iba a Constantinopla, no iba a ninguna parte del planeta, porque Constantinopla va a ser el point, el punto, el lugar de donde va a reunir a todas las caravanas que venían de Occidente y de Oriente. El punto de concentración era Constantinopla, la gamarra de aquella época, la parada de aquella época. Todos tenían que ir a Constantinopla. ¿Para qué? Para recobrar fuerza y energía y seguir yéndose hacia dónde? Hacia lo que sería la India, para la búsqueda de las especies. ¿Ok? Entonces, Constantinopla es un punto importante de parada si tú tenías que ir de Occidente hacia la India. En Constantinopla tenías que parar para descansar, comer, adquirir productos, etcétera, etcétera. Y también los de Asia para ir a Europa tenían que parar en Constantinopla. Así que imagínate lo que se desató. ¿Ok? Entonces, sigamos leyendo. En la época de Justiniano, la peste va a provenir de Etiopía, lo que era la zona de Nubia, y por cuestiones comerciales llegó a Egipto, al puerto de Pelucio, y de ahí a la capital de Constantinopla. Dicha ciudad era un punto estratégico comercial entre África y el Asia Menor. Entonces, amor mío, no te olvides que el origen de la peste, un antecedente, la vamos a encontrar en la época del imperio de Justiniano, en la época del emperador Justiniano en el imperio bizantino. ¿Ok? Sí, seguimos. Vamos a ver. Perfecto. El mapa de la peste de Justiniano del año 541 al 543. Mira el cursor, amor mío. Esto es Egipto. La peste provino de muy al sur, de lo que es Nubia, Etiopía. De ahí llegó a Egipto. De Egipto, en el puerto de Peluso, se fue por mar y llegó a Constantinopla, el paso del Bósforo en Constantinopla, llegó aquí. Y ya tú sabes que de Constantinopla, por tierra
o por mar, empezó el comercio y la llegada de la peste hacia toda esta zona de Europa. ¿Ves todo lo marcado con naranja? Con este color marrón, perdón. ¿Te das cuenta? Entonces fue toda la zona afectada por la peste, la cual, según los registros históricos, ¿ok? Se dice que el 40% de la población en Constantinopla falleció. Y estamos hablando de una época en la cual Constantinopla solamente tenía 1,5 millones de habitantes, a 2 millones, nada más. ¿Ok? Y 4 millones de personas fallecieron en Europa. Mira, date cuenta. En toda esta zona fallecieron 4 millones de personas. Y estamos hablando en la época en la cual Europa no era muy poblada, que digamos. Entonces fue un golpe demográfico muy tremendamente. ¿Ok? Entonces no olvides ese dato, anótalo. Un registro histórico de la peste fue en la época del emperador Justiniano, del 541 al 543. Seguimos, observemos, chicos. La peste de Justiniano, el gran Justiniano, aquí lo vemos, un gran emperador, va a marcar lo que sería la historia en Constantinopla y la historia jurídica a nivel mundial. ¿Qué más? Vemos cómo en las calles morían las personas con la peste bubónica, ¿ok? Aquí tenemos un grabado, dése cuenta. Miren, si te das cuenta, profe, ¿qué fase de la peste es esta? Esta es bubónica. ¿Por qué, amor mío? Mira los bubones. ¿Y qué son los bubones? Los chupos, ¿ya? Los cuales sencillamente la peste atacaba la zona de lo que eran los ganglios linfáticos. Ganglios linfáticos tenemos en todo el cuerpo, pero no te olvides que los principales ganglios linfáticos están en la axila y la entrepierna. Por eso que por ahí aparecía lo que era el bubón. ¿Y qué es el bubón? Un chupazo lleno de materia, ¿ok? Entonces, esa era la manifestación de la peste bubónica. Ahora te voy a explicar por qué le decían negra, ¿ok? Sigamos. Perfecto. Ahora, vayamos a Europa. Antecedentes que permitieron el avance de la peste negra por Europa en el siglo XIV. A ver, chicos. Yo soy de aquellos hombres que siempre dicen lo siguiente. Toda enfermedad, ¿ya? Hasta las guerras y hasta los grandes hechos, se deben a una sola cosa. No te olvides, por favor, amor mío. El clima, el medio ambiente. Este coronavirus, muy aparte de si el chino se comió o no un murciélago, se debe a un factor primordial. ¿Cuál cosa? El medio ambiente, el clima. Y ahorita estamos en un clima lamentablemente contaminado, extremo, ¿ok? Y estos cambios climáticos repentinos o extremos permiten que también los virus o las bacterias tengan el derecho a ¿qué cosa? A evolucionar, a fortificarse, a adquirir esa fase como Goku de Super Saiyajin fase 7. Es decir, también tiene derecho a vivir y también tiene derecho a qué cosa, como nosotros los seres humanos, a querer adaptarse. Resultado, los virus o las bacterias se fortifican, se hacen fuertes y empiezan a atacar. Pero claro está que necesitan un agente primordial. Por eso que muchos virus o bacterias tienen fase de zoonosis. ¿Qué es zoonosis? De animal a hombre. De la misma forma pasó con la peste bubónica. Y de la misma forma pasó ahora con el coronavirus. De zoonosis, de murciélago al chino, en el siglo XIV, de la rata al humano. ¿Te das cuenta? Entonces no te olvides que eso es zoonosis, ¿ya? Entonces, amor mío, vayamos al principal factor, para mí, del origen de este gran mal llamado la peste bubónica. ¿Y cuál es? Anótalo, por favor. Yo sé que eso no te han explicado. La pequeña era de hielo en la Edad Media. Anótalo. Por favor, anota eso. La pequeña era de hielo de la Edad Media del siglo XIV. Mucha gente obvia los factores climáticos, los factores ambientales. Creen que la enfermedad a veces es por castigo de Dios, porque los chinos se comieron animales. No es así. Tienes que asociar al clima, al medio ambiente, y te darás cuenta que del medio ambiente, la naturaleza depende de la atmósfera. Nosotros también, ¿ok? Y de igual forma las bacterias y los animales también dependen mucho de las cuestiones climatológicas y ambientales. Entonces, anótalo por favor, la pequeña
era de hielo del siglo XIV va a ser el principal agente, o el clima va a ser lo que va a condicionar la propagación de esta enfermedad. Ahora te voy a decir una cosa muy, muy interesante. Los estudios manifiestan de que esta pequeña edad de hielo, la pequeña edad de hielo de la Edad Media del siglo XIV, recientemente los estudios manifiestan de que se debió, adivina qué, a erupciones volcánicas del norte de Europa, lo que es la zona septentrional, lo que es el mar de Barents. No sé si tú alguna vez habrás visto Finlandia, los finlandeses, o Islandia, todas esas zonas. ¿Ya? Esas zonas muy heladas, pero están cubiertas de volcanes. Y según los estudios manifiestan que las erupciones volcánicas del mar de Barents, que están en el mar, permitieron, ¿qué cosa? El desprendimiento de grandes bloques de hielo, los cuales fueron adentrándose hacia lo que sería la zona de la Europa del Norte. Resultado, un friaje tremendo y total. Entonces, anota eso, por favor. El principal condicionante para que se propague la peste bubónica fue la pequeña edad de hielo del siglo XIV. Hay que leer, la pequeña glaciación o pequeña edad de hielo fue un periodo frío que va a abarcar desde los inicios del siglo XIV hasta mediados del siglo. ¿Sí? ¿Sí? Hay un favor, conecta tu audio para que no me cortes la redacción. Hasta mediados del siglo XVIII, es decir, va a durar desde el año de 1303 hasta 1860. Esta pequeña edad de hielo, jóvenes, va a poner fin a lo que fue un periodo de mucho calor en Europa, ¿ya? Lo que sería el óptimo climático medieval. Este óptimo climático medieval va a permitir buenas cosechas, ¿ya? El aumento de la población, muy aparte de que siempre Europa ha estado en guerra. La constante de Europa siempre ha sido guerras. Aquel hombre, profesor de historia, que no te diga que Europa se formó por guerras, está loco. ¿Ya? Las guerras va a ser siempre constante. Europa y los países van a surgir por la guerra. La guerra es la mejor expresión de lo que es Europa medieval. ¿Ok? Pero esto va a acabar de un momento a otro con lo que sería la pequeña era de hielo. Y la pequeña era de hielo va a acabar con el óptimo climático medieval. ¿Ok? El clima y el ambiente es un factor primordial y esto va a traer consigo ¿qué cosas? Hay cosas que lamentablemente ustedes no han visto, ¿ya? Pero vamos a analizar qué consecuencias rápidas va a traer este friaje en Europa y también en Asia. Analicemos con algunas imágenes. Este clima frío va a traer consigo estas consecuencias. Analicemos, por favor, observen. Número 1, ¿ya? Las malas cosechas y la gran hambruna en general, mira acá el cursor, va a originar el gran canibalismo de 1315. Mira el grabado. Mira, Dios mío, Europa. En el año de 1315, ante las malas cosechas, ante la falta de trigo, mira lo que van a hacer los pobladores. Se van a empezar a devorar a los más débiles y a los más pequeños. Esa etapa de la historia se le conoce como el gran canibalismo, ya que va a abarcar desde 1315 hasta 1320. Date cuenta, mira. ¿Por qué? Porque el frío no va a permitir la producción agropecuaria. Resultado, la gente no le va a quedar más remedio que devorarse a los bebés, a los niños y a los hombres y a las mujeres más débiles. Eso está registrado en la historia y se van a dar en ciertas comunidades europeas. Entonces, no te olvides, anótalo, el gran friaje, o la pequeña era de hielo va a tener primera consecuencia, ¿qué cosa? El gran canibalismo de 1315 a 1320. Siguiente, como no va a haber cosechas y las tierras van a estar infértiles o congeladas, la gente del campo migra hacia la ciudad. ¿En búsqueda de qué? En búsqueda de la sobrevivencia. Entonces tenemos una migración del campo hacia la ciudad. Anota eso, por favor. Siguiente. La aglomeración y hacinamiento. Mira cuántas personas en las villas o ciudades o las repúblicas, como tú quieras llamarle en el contexto de cada pueblo o ciudad europea. La aglomeración y hacinamiento. Las ciudades se van a sobrepoblar. ¿Ok?
¿ok? Las ciudades van a estar sobrepobladas. Imagínate, si había mucha población en las ciudades, ahora imagínate de la gente que venía del campo a la ciudad. Se va a sobrepoblar. Con decirte, y ahí está abajo, que en una vivienda habitaban 3 familias. En un pequeño espacio habitaban 3 familias. Y las familias dentro de ese pequeño espacio comían, desayunaban, orinaban, defecaban y hasta criaban sus animales. No te olvides, hacinamiento o aglomeración y suciedad, imagínate, una futura enfermedad. Así que por favor, limpia tu cuarto. Tienes que tenerlo limpio, si no, imagínate, esa aglomeración y la suciedad, fijo que va a aparecer una enfermedad. ¿Ya? Sigamos con el siguiente cuadro, perdón, disculpe la redundancia. La falta de higiene, mira, qué asco. La falta de higiene, miren cómo defecan en las calles, ¿no? Esto también conllevaría la propagación de la enfermedad. La suciedad y la falta de aseo ocasionarían, ¿qué cosa? El foco infeccioso. Eso le encanta a la enfermedad, tener focos infecciosos, en las cuales tiene que estar presente la suciedad. Miren cómo defecaban y orinaban hacia las calles, ¿ok? Siguiente esquema. Ante la falta de alimentos, claro está, ante la presencia de los alimentos básicos, ¿ok? ¿Qué va a surgir? Debilitamiento entre las personas. Por eso que tu mamá siempre te tiene que dar tu desayuno, porque si tú estás débil, una enfermedad te puede atacar, no solamente coronavirus, la gripe, la TBC, cualquier enfermedad ataca a un cuerpo débil. En consecuencia, ante las malas cosechas que tenemos, el sistema inmunológico, tu cuerpo, tu organismo, se va a debilitar. Y esto va a ser presa fácil de una enfermedad. Mira, date cuenta, mira el dibujo, el grabado, las personas enfermas. ¿Y por qué enfermas? Porque no hay comida, no hay papeo, no hay combo, ¿ok? ¿Y esto qué va a permitir? Estas condiciones de escasez, salubridad y hacinamiento van a permitir el aumento poblacional de las ratas, las cuales a través de sus pulgas van a llevar consigo la peste negra o bubónica. Entonces, ¿qué hemos analizado? Número uno, que el principal gestor de esta gran pandemia fue el clima. No te olvides. Y el clima trajo consigo estos 6 aspectos que te mostré. No te olvides. Pero esos aspectos van a ser ¿en dónde? En Europa. Ahora vayamos cómo la enfermedad va a aparecer de Asia hacia Europa. ¿Ok? No te olvides, lo que te expliqué ahorita es el aspecto europeo. Ahora vamos a entender el aspecto asiático. ¿Empezamos? ¿Listo? Aquí va. Origen de la peste, de Asia hacia Europa. Número 1. Todo se origina en el año de 1337. ¿En dónde aparece la peste? Es un mal endémico, ya te expliqué, en China. En China se dan los primeros casos de la peste bubónica en las comunidades campesinas, ocasionando una gran cantidad de fallecidos a sus habitantes. Entonces, en China aparece el brote de la peste negra bubónica, pero ¿cómo se va a expandir de China a Europa? Hay que entender qué cosa. Las tribus mongólicas. Los mongoles fueron los culpables. ¿Ok? Vamos a analizar a este líder, Yanni Beg, perdón, ¿ya? Porque este compadre va a ser el gran difusor, el que va a expandir la peste bubónica de Asia hacia Europa. Tenemos acá, perfecto. La peste llega al Asia Central, como ves acá, número 2, la peste llega al Asia Central y es propagada por las hordas mongólicas, ¿ok? Siguiendo la ruta de la seda, llegan a la ciudad de Cafa, no te olvides, de Cafa hacia Europa, ahí va a empezar la expansión de la peste, no te olvides, la peste llega de Asia al Asia Central y las hordas mongólicas que siempre paraban saqueando, destruyendo ciudades, ¿a dónde van? Hacia la ciudad de Cafa. Y en la ciudad de Cafa es donde los mongoles van a utilizar la peste como arma biológica o bacteriológica. Alucina, y en esas épocas estamos hablando de un ataque bacteriológico. Sigamos ahí. Número 3, el asedio de Cafa. ¿Ok?
el asedio de Cafá en el año de 1343. Esto sería la primera guerra biológica o bacteriológica, ya que los mongoles, liderados por Jani Beg, mira cómo atacan a la ciudad, lanzaban cadáveres con peste a la ciudad, empezaban a lanzar los cadáveres con pestes para que la gente se rinda. ¿Se imagina agarrar un soldado con peste bubónica, ponerle una catapulta y ¡fuf! Lanzarlo a la ciudad? Los cadáveres caían descompuestos con los bubones, con las ratas a su costado. La gente, aterrada, horrorizada, huían de la ciudad. Y aquí viene lo que es lamentable, ¿no? Acuérdate que la ciudad de Cafá era un punto estratégico también de comercio. ¿Y quiénes comercializaban? Los genoveses. Y los genoveses, al ver que entraban los cadáveres con la peste y las ratas, los genoveses, patitas, ¿para qué te tengo? Chapaban sus embarcaciones y se largaron, sin darse cuenta de que ellos ya también estaban llevando la enfermedad. Y el resultado, así se originó la gran peste. Sigamos. Siguiente cuadrito. Los marineros genoveses al llegar a la ciudad portarían la enfermedad. Algunos navíos no podrán ingresar y llevarían la enfermedad hacia otros lugares como Marsella. Mira cómo llegan los genoveses, date cuenta en la imagen, con la rata y algunas personas falleciendo, llegaban a la ciudad a morir y de paso contagiaban a las personas que estaban sanas. Ya, ese es el brote pandémico. ¿Te das cuenta? De lo que pasó a ser una epidemia, pasó a ser una pandemia. Siguiente esquema, porque el tiempo me está ganando. Amores míos, démonos cuenta, aquí está, de una forma mucho más rápida, tenemos lo que es la ruta de la peste. Acuérdate, mírame, China hacia el Asia Central, ¿ok? Las tribus mongólicas la van a esparcir siguiendo la ruta de la seda, ¿hacia dónde? Hacia este punto, Cafá. Mira, y de Cafá los genoveses huyendo fueron hacia Italia, hacia la zona de Génova, y empezaron a difundir. Otros, aterrados, fueron ¿hacia dónde? Cádiz y Marsella. Y de ahí, Diosito lindo, nadie pudo contener la expansión pandémica. Entonces ya estás entendiendo cómo apareció la peste de Asia hacia Europa. Sigamos, aquí está. La transmisión de la peste bubónica. ¿Ok? 1. La bacteria de la peste es la Yersinia pestis, endémica en algunas partes de Asia y África. Va a afectar a las ratas. ¿Ok? ¿Ok? Observa. La rata infectada con la bacteria transmitirá a la población a través de sus pulgas, las cuales al picar contaminan el torrente sanguíneo con la bacteria. Un enemigo casi invisible, las pulgas. ¿Mm? Pulgas de ratas chiquititas. Aquí vemos las variables de la peste. 3. Luego de incubar en el organismo, zoonosis, ya te expliqué, de animal a humano, eso se le llama zoonosis, se presentaba infectando la sangre, la variable septicémica, ¿ok? Produciendo el oscurecimiento en la piel, la sangre se descompone. Resultado, la piel se volvía negra, por eso se llamaba la peste negra. ¿Por qué? Porque mira esa mano, negra, te la dejaba negra, o las partes del cuerpo te la dejaba oscura. Por eso se le llama la variable de peste negra. ¿Qué más? La otra variable era la presencia de los bubones. Mira, date cuenta. Con ello, el nombre de la peste bubónica. ¿Por qué? Porque aparecían como bubones. La peste en Europa. Ahí tenemos. La enfermedad va a acabar con el 30% o el 40% de la población total en Europa. ¿Ya? Imagínate, va a acabar casi con toda la población que se conocía en ese entonces. 30 o 40% de la población va a fallecer. Por eso que ahora si comparamos con el coronavirus es un chiste a cuestiones de población. Claro que lamentablemente está arrasando con nuestro país, pero si hablamos de cuestiones demográficas, la peste bubónica, se lo lleva de encuentro el coronavirus. Sigamos. 2. Este es muy interesante, anótalo por favor, ¿ya? Se va a dar lo que sería el pogromo. ¿Qué es el pogromo? No te olvides, amor mío, el pogromo es el linchamiento masivo, el ajusticiamiento masivo. La población va a buscar a quién echarle la culpa. Eso se le conoce como el chivo expiatorio. ¿Y en dónde aparecen los pogromos? Para variar, Alemania. Así que si tú crees que los nazis
perseguían judíos en la época de Hitler. No es así. Ya desde esa época los alemanes tenían la idea de que los judíos eran los transmisores de la peste bubónica. Y es así que se va a dar lo que sería el pogromo. Van a empezar a capturar judíos, como estás viendo en el cuadro, ¿ya? Van a capturar judíos y los van a linchar, los van a quemar vivos, como estás viendo ahí. Si te das cuenta, esa es una constante en todas las sociedades, ¿no? Acá también hacemos pogromo, que no lo creas. A ver a quién. A los que van a los restobar, pues. A los que juegan su pichanquita. A los nietos que visitan a los abuelos. Ellos son los culpables. Entonces, si te das cuenta, no hemos aprendido nada. Siempre le echamos la culpa a alguien y no reconocemos que esta cuestión es un error desde las esferas altas. Igual forma, te das cuenta, le echan la culpa a los pobres judíos y los prendían y los mataban o los quemaban vivos. 3. Cuando llegó a París, cuando llegó a París, en Francia se contaba un total de 500 personas enterradas por días. Y como dicen los escritos, y murió tanta gente que se pensaba que era el fin del mundo. Y aquí viene lo más descabellado, porque se pensaba que la enfermedad, número 4, y se pensaba que la enfermedad iba a acabar por el poder de Dios. ¿Y quién representaba a Dios? El Papa. Resultado, 4, ante la cantidad de cadáveres y los cementerios colapsados, repletitos, el Papa Clemente VI consagró al río Ródano como un cementerio fluvial. Todos los cadáveres eran lanzados al río Ródano, que ya no había dónde enterrar los cadáveres, eran muchísimos. Se dice que se enterraban hasta 1.500 personas por día. Pues imagínate, todo colapsado, y el Papa, ¿qué hizo? Bendijo el río Ródano y lo volvieron cementerio fluvial. Lo que mejor te puede explicar a ti es este cuadro, El triunfo de la muerte, ¿ok? De Peter Bruegel. Peter Bruegel, discípulo del Bosco. Un día te voy a explicar los cuadros del Bosco para que entiendas. Pero mira cómo te representa acá el triunfo de la muerte entrando y destruyendo, llevando o arrasando a las personas. Por eso que aquí, ¿qué te muestra? Que la muerte no conoce de distinciones sociales, ni raza, ni credo, ni sexo. Todos por igual iban a morir gracias a la peste bubónica. Un cuadro muy cruel, pero que te refleja lo que fue la peste en aquella época, de Peter Bruegel. ¿En dónde lo encuentras? Fácil, en el cementerio, en el Museo del Prado. Hay guías interactivas. Puedes entrar al Museo del Prado gratis y ver algunos cuadros. Aquí vemos El triunfo de la muerte de Peter Bruegel. Aquí está su reseña, que simboliza a través de un ejército de esqueletos arrasando a la tierra. Al fondo aparece un paisaje yermo, y aquí, si te das cuenta, mira cómo la muerte se está llevando a un monarca y con el tiempo de vida que le queda. Bien, jóvenes, eso fue la primera parte, porque me quedan ya 2 minutos. Solamente hemos entendido lo que fue el contexto de la presencia de esta gran peste y cómo esta peste tuvo, mejor dicho, y este contexto, el clima, permitió, condicionó para que esta peste ingresara a Europa, y hemos analizado cómo de Asia llegó hacia Europa. Bueno, espero que hayan comprendido. Para la siguiente clase vamos a hablar lo que es en sí las consecuencias de la peste bubónica. ¿Alguna consulta, alguna pregunta en este minuto que me queda? ¿Aló, No, aló? profesor. ¿Se entendió? Sí, profe, se Sí, entendió. profesor. Ya, Sí. jóvenes. Bueno, espero volver a verlos dentro de pronto. Los sábados voy a estar con ustedes. Y muchas gracias por la atención. Lo voy a grabar y lo voy a colgar en la página del profesor Manuel Kulki. Ya, chicos, muchísimas gracias. Cuídense. Hasta luego.